Buenas noches. El día de hoy vamos a ver la práctica número 1 del Laboratorio de Máquinas Eléctricas 3. Se llaman componentes principales de la máquina síncrona. En la pantalla vamos nosotros a ver lo que es la presentación y vamos a dar algunos comentarios muy interesantes para que ustedes comprendan cómo se construye la máquina sincrónica, cuáles son sus partes importantes durante el periodo de esta presentación. Como vieron en clase, tenemos nosotros dos partes importantes de la máquina, que es la parte del estator y la parte del rotor. ¿Sí? En el estator, nosotros nos encontramos con los siguientes elementos: la carcasa, núcleo de armadura y devanado de armadura inducido. Que llamamos comúnmente inducido. Y en la parte del rotor hablamos de la flecha, núcleo del rotor y piezas polares, en este caso electroimanes. Son algunos elementos que vamos a ver. A eso también hay que agregarle porque, por ejemplo, en el estator tenemos elementos como ductos de ventilación y terminales de conexión. En el rotor, dependiendo del tipo de rotor, como vieron en clase, tenemos lo que son anillos deslizantes, lo que es el elemento excitatriz y lo que vendría siendo la parte de escobillas y rodamientos, que es donde se monta prácticamente la estructura de la parte del rotor. Directamente. El primer elemento que vamos a analizar es la parte de la carcasa. La carcasa, la función principal que tiene es la protección de los componentes internas contra agentes del medio ambiente, como aquellos que vienen siendo polvo, vapor, partículas en suspensión y objetos metálicos. Bien, en la carcasa obviamente nos representa la parte del sistema de soporte de toda la máquina, incluyendo el núcleo magnético y del devanado de inducido. Generalmente el estator, en este caso la carcasa, está construido de un material de una estructura rígida de acero, completamente. ¿Sí? Y vamos a observar que nos encontramos con diferentes tipos de construcción de carcasa, en los cuales, dependiendo la clasificación del tipo de máquina con la cual estamos trabajando, es el modelo y características importantes. Bien. Hay algunas veces que la carcasa metálica no siempre existe en generadores de plantas hidroeléctricas, como del tipo caverna. Generalmente el montaje es sobre una estructura de concreto armado con soportes para fijar el núcleo magnético. ¿Por qué razón? Porque generalmente las plantas hidroeléctricas de estas características se construyen a grandes capacidades, hablando de generación, capacidad de generación, arriba de 100, 150 megas, de tal manera que para la construcción y traslado, construcción en fábrica de la carcasa y traslado de la fábrica hacia el sitio donde está o se va a instalar la planta hidroeléctrica, pues sí se requiere de muchas maniobras, la parte de traslado muy complicados, de tal manera que es comúnmente fabricar este tipo de carcasa, que es una estructura de concreto armado, obviamente ya especificado de acuerdo a lo que nos establece el fabricante, con ciertas características, ciertas dimensiones, para poder, sobre esa carcasa de tipo estructura de concreto armado, instalar lo que viene siendo el núcleo magnético
y obviamente el devanado de armadura. Existen varios tipos de carcasas, como yo les había comentado, dependiendo lo que sería el modelo tipo de aplicación o modelo tipo de generador. Acuérdense que la clasificación de los generadores o si en caso habláramos motores, pues va a depender de la velocidad que vaya a manejar en un momento dado. Nosotros vemos en la parte izquierda de lo que vendría siendo, tenemos la parte de una planta, un turbogenerador. Son plantas comúnmente que se utilizan en la parte de plantas termoeléctricas, de ciclo combinado, plantas nucleoeléctricas, algunas plantas geotérmicas. Utilizan este tipo de turbogeneradores de tal manera que su carcasa es completamente cerrada. Nosotros visualizamos la parte de lo que viene siendo el generador y la parte de acoplamiento que tenemos directamente con lo que vendría siendo la parte de la turbina, el elemento que de turbina. En la parte derecha, parte superior, tenemos un hidrogenerador y obviamente ese tipo de carcasa es completamente cerrada. ¿Sí? Se dan cuenta que las dimensiones de un turbogenerador a un hidrogenerador son muy diferentes. Cambian realmente lo que viene siendo el diámetro con el largo en cada uno de ellos, y nos damos cuenta que fácilmente podemos identificar lo que es un hidrogenerador y lo que viene siendo un turbogenerador. O en su defecto, lo que podemos hablar de lo que es un rotor de polos salientes que utilizan los hidrogeneradores y un rotor liso cilíndrico que utilizan los turbogeneradores, que más adelante los vamos a comentar. Aquí únicamente es la parte de los tipos de carcasas. En la parte inferior izquierda tenemos un hidrogenerador vertical que también está completamente cerrada. Y en la parte derecha, parte inferior, tenemos un generador de planta tipo diésel. Esta sí es completamente abierta. A diferencia de los demás, esta es una carcasa tipo abierta. Completamente. Continuamos viendo los diferentes tipos de carcasas que se nos puede presentar en el mercado. A continuación, les mostramos 4 tipos de carcasas para generadores de 5000 kilowatts, que es completamente cerrada. Para un generador de 10 MVA, que es de 11 kilovolts, que es también completamente cerrado. ¿Sí? Tenemos el tipo abierto, para que ustedes visualicen completamente el tipo de carcasa que se maneja, este tipo abierto. Y el otro grupo motor generador, en la parte inferior derecha, tenemos un grupo motor generador, donde tengo la parte izquierdo, lo que es la parte de turbina, el generador, y en la parte derecha el generador, una parte hacia abajo, ahí más adelante vamos a hablar, es el elemento que comúnmente por ahí en clase hablaban acerca de la excitatriz. Exactamente. Continuando con los tipos de carcasas, ¿sí? Vemos ya 2 tipos de plantas que son completamente cerradas. Esas son plantas de turbogeneración y obviamente es un conjunto completo con características de mayor capacidad, y observemos que el tipo de carcasa que se maneja es completamente cerrado. En la parte inferior tenemos también elementos para una planta cerrada. En la parte izquierda hacia abajo es una planta hidroeléctrica y abajo los dos son hidroeléctricos, tanto el lado izquierdo como el derecho, y arriba son de tipo de carcasas de plantas turbogeneradores. O sea, los de arriba son de rotor liso cilíndrico y los de abajo son de polos salientes. Completamente.
Más adelante vamos a ver esos dibujos, o más adelante vamos a ver cómo observemos nosotros el tipo de carcasa de cómo una persona está realizando en la parte izquierda. Es una planta hidroeléctrica, ¿sí? Está haciendo lo que es la laminación, la fabricación del núcleo magnético, que ahorita la vamos nosotros a comentar cuáles son sus características, qué es lo que debe de cumplir en cada uno de ellos. Continuando con los tipos de carcasas, tenemos cerradas y carcasas completamente abiertas. La parte inferior derecho, como lo habíamos visto en el inicio, es una planta hidroeléctrica y obviamente este tipo de carcasa es abierta y es de concreto armado. El siguiente elemento que vamos nosotros a trabajar y a identificar es el núcleo de armadura. El núcleo de armadura, sí, es un elemento muy importante, sí, porque sobre él va a ser la colocación del devanado de armadura, cuyas características, sí, son las que mencionamos a continuación. ¿Cómo está constituido el núcleo de armadura? El núcleo de armadura es un conjunto de laminaciones de acero al silicio con características en las cuales debemos de ser construido un espesor de 0.45 a 0.40 milímetros de espesor. Debe de tener una muy alta permeabilidad, ¿sí? Y sus pérdidas por histéresis deben de ser muy bajas. Acuérdense que debido a las pérdidas magnéticas podemos tener otras pérdidas magnéticas de tal manera que lo debemos nosotros de reducir a lo más que se pueda. Y al hacer el tipo conjunto de laminaciones de acero en estas características, podemos lograr que las pérdidas sean bajas. Asimismo, las laminaciones se someten a procesos químicos para impregnar en ellas un aislamiento para minimizar las corrientes de tipo eddy. Las corrientes de tipo eddy se desarrollan, ¿sí?, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday por la producción de la variación del flujo con respecto al tiempo que se presenta cuando hay una inducción magnética en este tipo de materiales, en este núcleo magnético, se pueden presentar lazos cerrados de corrientes, de tal manera que nosotros necesitamos eliminar esos tipos de corrientes porque son pérdidas que provocan con el tiempo mala eficiencia en la conducción de los campos magnéticos. Por sus dimensiones se construyen por paquetes de segmentos de tipo laminaciones. Ahorita las vamos a visualizar para que vean cómo se coloca. Las ranuras pueden ser rectas o sesgadas. Esto es con la finalidad de que las ranuras sesgadas nos pueden reducir, ¿sí?, los efectos que pudiéramos presentar en la de pulsación del flujo magnético y de las armónicas en el voltaje inducido. ¿Okay? Entonces, esas ranuras sesgadas por eso tienen esa forma de diseñarse para la reducción a gran escala de las armónicas directamente. Continuando con el núcleo de armadura, ¿sí?, observemos nosotros que el núcleo de armadura se fija directamente a la carcasa por las salientes de laminación en forma de cola de paloma, así se le llama. Esas son las laminaciones de acero al silicio y este es el acomodo. Si ustedes observan en la parte del dibujo de abajo, la laminación de acero, cómo se va conformando, ¿sí?, ese conjunto de laminaciones para conformar el núcleo magnético. Entonces es una laminación y se van colocando poco a poco. Vean ustedes las personas cómo hacen la ubicación y obviamente deben de cumplir con las características de que deben de estar sujetas y armadas, fijadas directamente a la estructura de la carcasa. Al cumplir con esas características, pues yo ayudo mucho a la parte
de reducción de pérdidas del campo magnético. Observemos nosotros ya un devanado en las cuales tenemos nosotros lo que sería el núcleo magnético. Una persona está en el proceso de terminación y colocación del núcleo magnético, van a un avanzado, unos 60-70% de lo que vendría siendo el núcleo magnético. Y cómo completamente está siendo instalado, colocado dentro del sujeto a la carcasa. Tenemos nosotros ahí ya un núcleo magnético completamente terminado de dos tipos de máquinas. En la parte de los dos son de polos salientes, características de construcción tipo polos salientes. Y observemos también que a través del núcleo, en la donde están indicando las flechas, hay una especie como de separación, una especie de filtraje de aire para lo que es el proceso de disipación del calor. En algunos casos, ya en fabricaciones de capacidades muy grandes, se colocan ductos de ventilación para ayudar a lo que es la parte de extracción del calor de los generadores en capacidades muy grandes. Entonces, este ya es un núcleo de armadura completamente terminado. Vamos a hablar aparte de la manufactura del devanado de armadura y qué características debe de comprender, debe de cumplir directamente. Bien, el devanado de armadura tiene la función, si hablamos de la parte como generación, de recibir una inducción de voltaje y, de acuerdo a la colocación de los grupos polo fase, van a generar un voltaje de corriente alterna. Si estos grupos polo fase están desfasados 120 grados con respecto al tiempo, de uno con respecto a otro también, y con respecto al tiempo, obviamente que el tipo de señal de corriente alterna va a ser trifásico para que cumpla con esas condiciones. Entonces, lo que nosotros observamos aquí en el devanado de armadura, tenemos el aislamiento de conductores con máquina embobinadora. Es cuando viene el proceso de los conductores, el proceso de fabricación del devanado de armadura. ¿Sí? Tenemos nosotros devanado de armadura para máquinas de baja capacidad. Estamos hablando de capacidades de 50, 100, 200, 500, 1000 kilowatts, hasta máquinas para construir estructuras metálicas que se utilizan en generadores de capacidades más grandes. Entonces, la primera parte que se tiene que hacer para realizar el devanado es un aislamiento de los conductores realizados por una máquina embobinadora. Posteriormente, que ya se realizó el aislamiento de los conductores, ¿sí?, se empieza a formar la bobina en una máquina, se le denomina máquina expansora, que esta obviamente debe de tener características en cuanto a diámetro, factor de paso, lo que viene siendo ancho de bobina, prácticamente, de acuerdo a la fabricación del devanado. Ya sea puede ser un devanado de tipo imbricado o un devanado tipo ondulado. Generalmente, los que se utilizan para la parte de generación son devanados de arrollamiento de tipo ondulado. Para la fabricación de motores se utiliza el tipo imbricado. Posteriormente, que ya empezaron a realizar las bobinas, empieza el proceso del encintado, lo que es la parte de la unión, para que conformar bien la bobina. La bobina puede estar conformada por, la maniobra de bobina puede ser por un número de vueltas, 1, 2, 10, 200 vueltas, para conformar lo que vendría siendo la bobina. Posteriormente, que haremos nosotros el encintado, viene el proceso del cabezal de bobina, ubicación del cabezal de bobina, encintado del cabezal de bobina, para irle dando ya forma y orden al proceso de arrollamiento.
Cuando ya tenemos identificada la bobina casi en un proceso preterminado, semi-ensamblado, viene el proceso de precalentamiento de la bobina para colocar lo que es la parte en el estator. Acuérdense que en cada una de ellas debe tener una cierta identificación. Al momento de realizar el arrollamiento, no tengamos nosotros fallas del devanado por una mala instalación de dichas bobinas. Cuando ya se realizó el proceso de precalentamiento, el siguiente paso es el prensado y encapsulado de los costados vivos, los costados activos. En esos costados activos es por donde va a haber la conducción de la corriente, sí, con la conducción de la corriente a través de estos costados activos del devanado. Ahora vemos la parte del devanado de armadura, parte 2, en la cual se construye para máquinas de gran capacidad. Aquí la finalidad es construir una estructura a base de lámina, ¿sí?, de aislantes en tiras. Por la capacidad de corriente que va a conducir, ya no se utiliza lo que viene siendo prácticamente cables solos, sino se utilizan algún tipo de cables más gruesos, sí, y con características, o a veces algunas cosas, partes se construye lo que es la parte del tipo lamineta con aislantes en tipo tiras. Entonces viene el primer proceso, es corte de lámina de aislantes en tiras completamente. Posteriormente, una máquina para forrar los conductores de cobre sobre esta lámina de aislantes directamente. Tenemos una persona que está en el proceso de forrar cada uno de los conductores del cobre. Siguiente parte es la entrada de los conductores a la devanadora para ir formando lo que nosotros llamamos la bobina directamente. Entonces, entramos con una máquina para darle lo que vendré siendo los conductores y ir conformando el conjunto, lo que viene siendo la bobina. La página 4, en este caso el paso 4, sería una máquina para formar el ancho o paso de bobina, el ancho polar o el paso de bobina. Todo eso va a depender del tipo de arrollamiento que vayamos nosotros a estar realizando en nuestra máquina. El paso número 5, después de haber empezado a hacer el ancho de bobina, aplicamos lo que vendría siendo la cinta en las terminales de la bobina para identificación. Si esta es la bobina número 1, la bobina 2, la bobina 3, la bobina 4, etcétera, etcétera. Entonces, una identificación completamente en terminales de bobina. El paso 6 es el costado activo insertado en la presa caliente. Ahí es donde nosotros, pues, va a ser la parte donde se va a estar embonando en cada una de las ranuras y son los partes costados activos de la bobina sobre las ranuras. ¿Sí? En ese costado activo es donde va a haber la conducción de campos magnéticos. En su defecto, corriente eléctrica y a su vez conducción de campos magnéticos. El siguiente paso que se realiza es, ahora sí, darle el aislamiento adecuado de los costados activos, ¿sí?, para evitar choques eléctricos entre el paso de un devanado con respecto a otro. Después que se haya dado el aislamiento, viene el proceso de calentamiento o adheración del aislamiento por un proceso de caliente, prensado caliente de esos costados activos que se realizan. Bien, en el devanado de armadura, ya que se realizó ese tipo de arreglamiento, ¿sí?, viene un proceso en el cual se llama prueba tangente delta. ¿Sí? Esta prueba de tangente delta es un parámetro dieléctrico muy importante
a la hora de evaluar el estado de un sistema de aislación, ya que refiere a las pérdidas dieléctricas que se desarrollan en el volumen de los materiales aislantes. Es una prueba que se realiza. Y debemos recordar que los sistemas de aislación de estas máquinas eléctricas, además del envejecimiento natural, se van degradando a través del tiempo, como consecuencia de las solicitaciones a que se encuentran sometidos durante distintos ciclos de trabajo de operación. De tal forma que para un plan de mantenimiento predictivo se debe tener en cuenta un programa de controles que incorpore un ensayo dieléctrico no destructivo del devanado de armadura. Bien, junto a la medición de esta tangente delta, se deberá medir la capacidad del sistema de aislación, y el seguimiento de este parámetro nos va a permitir analizar posibles desplazamientos de los bobinados en las máquinas ante eventuales fallas en el sistema de potencia, esfuerzos electrodinámicos como consecuencia de cortocircuitos. Es importante destacar que este tipo de análisis derivados son del tipo comparativo, por lo que será fundamental contar con valores de referencia con el fin de evaluar las tendencias en el tiempo. ¿Sí? Posteriormente, después de estas pruebas tangente delta, se observan en una gráfica, en un equipo de medición, ¿sí?, los parámetros que debe de cumplir en cuanto a voltaje o en cuanto a temperatura y características dieléctricas. Estas son las pruebas que se tienen que realizar en cada una de las máquinas que están en proceso de producto terminado. Posteriormente, que ya se realizaron las pruebas, ya se tiene completamente lo que es la bobina terminada. Y continuamos con el proceso de inserción de bobinas directamente en el núcleo magnético. Cada bobina está identificada y en su posición y colocación de acuerdo al diseñador del generador o del motor en un momento dado. Ya para terminar, en el devanado de armadura, que es el 13 paso, que es la colocación de cada uno de estos elementos, la última parte que nos falta revisar es la instalación del detalle del cabezal en cada uno de los devanados. Es importante tomar en cuenta que el gancho sujeto a la carcasa para fijar el anillo de refuerzo evita una deformación de dicho cabezal, como se muestra en la figura mano izquierda. Asimismo, los cabezales con hilo de tipo amarre se van colocando al final y viene el anillo de refuerzo del tipo material aislante. Esto es muy importante para lo que vendría siendo casi la terminación del devanado de armadura, el cierre de los cabezales. A partir de ese paso, el siguiente procedimiento que se tiene que realizar es dos pruebas. La prueba de alta tensión y altas frecuencias a las bobinas del devanado del extractor antes de colocar las cuñas. Y esta prueba consiste en una prueba de tensión de voltaje y de rigidez dieléctrica, en el cual durante esta prueba una carga estándar de voltaje es aplicada. La corriente de fuga se controla y debe estar por debajo de un límite preestablecido por una cantidad de tiempo determinada. Esta prueba no destruye el dieléctrico, por lo que el inspector puede revisar el 100% de los productos. Así también se hace una prueba de resistencia de aislamiento y esta prueba se realiza para determinar el valor de resistencia de los productos aislados. La tensión y la corriente se utilizan para calcular la resistencia del aislamiento. ¿Sí?
Esas son las pruebas que se realizan ya el devanado de armadura. Y en el proceso último es la sujeción de los cabezales al anillo de fijación. Ese sería el último paso de terminación para el devanado de armadura. Y ahí tenemos completamente ya el estator terminado, donde tengo lo que es la carcasa, núcleo magnético, ducto de ventilación y devanado de armadura en una misma estructura. Rotores. Como vimos anteriormente, el rotor, primer elemento que tenemos en el rotor, viene siendo la flecha. Es la parte del rotor que soporta los elementos de giro. En los rotores de polos salientes se maquina en forma independiente y el rotor cilíndrico forma parte integral de los polos. Vean ustedes, en la parte izquierda inferior tenemos lo que es un rotor de polos salientes y en la parte derecha inferior tenemos un rotor de polo liso o cilíndrico. Se dan cuenta que es una misma estructura en la del rotor liso cilíndrico y en la de polos salientes es independiente. Se puede construir independiente y se manda. Bien, el rotor, existen dos tipos de rotores, como ya hemos visto, de polos salientes y rotor liso cilíndrico. Y la diferencia de uno con respecto a otro es la velocidad que van a manejar. Por eso dice, el rotor de polos salientes en generadores, son generadores en baja velocidad y con un número de polos mayor de 4. Se usan generalmente en plantas hidroeléctricas y también en construcciones de motores sincrónicos, para que sepan. Los polos se construyen con laminaciones de acero al silicio de 0.35 milímetros de espesor, rodeados con la bobina de campo o de excitación. Por ejemplo, en la parte inferior derecha tenemos nosotros de 6 polos, una persona. Se dan cuenta, el tipo de polo que se utiliza es tipo concentrado, ¿sí? De tal manera que yo construyo el polo independiente y voy instalando a través de estos tornillos que están sujetando a cada uno de los polos. Entonces, en la parte superior de este polo, ahorita vamos a platicar que existe en la parte en los motores lo que vendría siendo máquinas de el devanado amortiguador. ¿Okay? ¿Qué más elementos tenemos dentro del rotor de polos salientes? Tenemos la bobina de excitación o bobina de campo. Tenemos lo que es la zapata polar, tenemos lo que es la flecha y tenemos lo que es el ventilador. Es un elemento importante para la extracción de calor dentro de nuestras máquinas. Tenemos en la parte izquierda un rotor de 16 polos, mientras que en la parte derecha tengo un rotor de 4 polos. El rotor de polos salientes, continuando, tenemos lo que yo les comentaba, que en la parte superior un devanado que le llamamos nosotros devanado amortiguador, cuya función es dar un par de arranque a la máquina cuando trabaja como motor síncrono y controlar las variaciones de cambios de velocidad o de carga, provocando cambios de velocidad en el mismo motor. Es un tipo jaula de ardilla que va embebido en la parte superior del devanado de campo. De tal manera que yo puedo quitar y colocar, va completamente atornillado, puedo colocar o quitar este tipo de elemento. Entonces el primer devanado que tengo aquí es de un rotor de polos de 24 polos. El siguiente es un rotor de 6 polos y se muestra lo que viene siendo ya la zapata polar directamente. Entonces observamos nosotros cómo va protegida esa zapata polar para que tenga una buena conducción. La construcción de la zapata polar, observen qué características tiene, que debe tener una alta permeabilidad en el centro, a diferencia de una permeabilidad reducida en los extremos. ¿Esto qué significa? Que el entrehierro en la parte central de la zapata polar, ¿sí? Para que tenga una señal senoidal, debe de ser un entrehierro más pequeño
en la parte central que en los extremos del polo, para obtener un voltaje de corriente alterna senoidal. Si nosotros observamos, esa es la construcción del circuito magnético de un generador de 4 polos. De tal manera, obviamente, tendríamos que utilizar la regla de la mano derecha para que vean el sentido de flujo en cada uno de los polos en ese instante o en ese tiempo que le damos nosotros. La ubicación de cada uno de ellos, si se dan cuenta, tiene un cierto desfasamiento en lo que son grados eléctricos. Tengo lo que es norte-sur. A una circulación se va de norte y llega a sur. Continúa a norte y llega a sur. La parte inferior va de sur a norte, sur 1 a norte 2. Luego de norte a sur 2. Luego de sur 2 a norte 1. Y así sucesivamente. Entonces veamos nosotros cómo se produce el circuito magnético para este tipo de generador de 4 polos. ¿Qué necesitamos nosotros tener? Pues bien, que el rotor, para tener un voltaje trifásico, que el rotor gira a la velocidad sincronisma y que el rotor, al estar excitado, se comporte con un imán giratorio. De acuerdo a la ley de inducción de Faraday, no va a inducir en el estator de la bobina principal un voltaje de corriente alterna trifásico. Generalmente se utilizan aleaciones de silicio de 0.25 a 0.40 milímetros. Para reducir las pérdidas al mínimo, se trabaja con densidad de flujo entre 60.000 y 90.000 líneas por pulgada cuadrada, o 100.000 o 200.000 líneas por centímetro cuadrado. Esas son las características que tenemos para la parte de los rotores de polos salientes. El siguiente es el tipo rotor cilíndrico o de polos lisos. ¿Qué características tiene este tipo de rotor? Muy bien. El rotor liso cilíndrico, como observan ustedes en su figura, es completamente un cilindro. Se utiliza en generadores de alta velocidad y pueden ser con 2 o máximo 4 polos. Se usan unidades de plantas termoeléctricas de 3.600 revoluciones en 2 polos y 1.800 revoluciones en 4 polos en sistemas de generación. ¿Sí? Se conocen como turbogeneradores. ¿Sí? Su material generalmente es de acero. Una de las características que también tiene este tipo de rotor liso cilíndrico es que su longitud es mayor que su diámetro. Es una sola estructura. El tipo de vanado es concéntrico, de tal manera que se fabrica una sola estructura y sobre esa misma estructura, como dice aquí, que es un rotor sin maquinar, se empieza a realizar ya el proceso de el núcleo magnético, o sea, la parte de las ranuras sobre la misma estructura con máquinas, es un rotor ya maquinados para realizar lo que viene siendo la fabricación de las ranuras. Sobre ese tipo de ranuras es donde se debe colocar prácticamente el devanado de campo. Veamos nosotros cuando ya después de que se realizó lo que viene siendo sobre las ranuras, se colocaron el devanado de campo. Por la parte exterior se van instalando los famosos anillos de sujeción de dicho devanado de rotor. ¿Sí? ¿Por qué está completamente alargado? Porque es completamente cilíndrico. Acuérdense que la fuerza centrífuga desarrollada a grandes velocidades pueden provocar que la parte del rotor, ¿sí?, golpetee la parte superior del estator. Por eso se construye completamente alargados. Estos únicamente van a poder trabajar en posición horizontal. A continuación vemos nosotros lo que viene siendo un sistema de turbogenerador, en donde yo tengo la parte del rotor, la parte de vanado del estator, la parte
excitatriz y la parte de turbinas. La parte excitatriz es un elemento que nos ayuda a nosotros a producir la corriente directa, y la parte del otro lado, lo que dice la turbina, pues mover prácticamente a dicha máquina. Y a continuación tenemos el circuito magnético para el rotor liso o cilíndrico de 2 polos. Vean ustedes cómo se produce el campo, ¿sí? Y tengo lo que viene siendo, entra por un lado la corriente y sale por el otro lado. Entonces tengo los polos norte y sur. Este obviamente es un sistema de circuito magnético para 2 polos directamente. Después el siguiente elemento que tenemos en las máquinas sincrónicas son los rodamientos. Los rodamientos que vienen siendo son chumaceras de generadores de capacidad grande y se emplean colchón de aceite a presión para reducir pérdidas por fricción, ¿sí? Es la cual nosotros va a circular para darle movimiento a la parte del rotor. Debemos colocar prácticamente las chumaceras. Entonces se observan, están colocadas con flechas esos tipos de chumaceras. Bien, en capacidades de baja dimensiones características se utilizan frecuentemente rodamientos de tipo bolas y rodillos prelubricados. O sea, si hablamos nosotros de generadores de baja capacidad, ya generadores grandes, pues se utilizan características como colchón de aceite a presión. Tenemos nosotros, para lo que viene siendo la parte de rodamientos, una chumacera de colchón de tipo aceite para un generador de 25 MVA y para un hidrogenerador de 14 MVA vamos nosotros a tener el de hidrogenerador de 14 MVA, que es otro tipo de chumacera de colchón de tipo aceite. ¿Vale? Hasta aquí terminaríamos la parte del primer capítulo del laboratorio de máquinas eléctricas 3 para conocer cada uno de los componentes. Como reporte, se les va a solicitar a ustedes que den un resumen de lo que hemos visto el día de hoy con respecto a funcionamiento, a cada una de las partes, para que se utiliza mínimo de 20 cuartillas. De tal manera que ese va a ser parte del reporte que ustedes van a entregar en este primer práctica de laboratorio de máquinas eléctricas 3. Muchas gracias. Hasta luego.